Y plantearnos como un gobierno feminista implica que todas las acciones del Estado estén enfocadas en la paridad de género y en la igualdad en la arena institucional y política, la transversalización de la equidad del género. Esta fue la primera referencia de Gabriel Boric en su cuenta pública 2022 a lo que desde el Frente Amplio llamaron desde hace años un gobierno feminista. Repito, la paridad de género y la igualdad en la arena institucional y política. Para tener una autopercepción tan ambiciosa o pretenciosa incluso como la de un gobierno feminista, uno habría esperado que los énfasis estuvieran puestos en las preocupaciones reales que podrían tener muchas mujeres chilenas, como por ejemplo que sus hijos se vieran sumidos en el infierno del consumo de drogas, particularmente las más duras o dañinas, o peor aún, que cayeran reclutados como soldados por bandas de narcotráfico y crimen organizado, o el impacto del alcoholismo y abuso de sustancias en el seno de la comunidad familiar, o también el mejoramiento de las condiciones económicas y de desarrollo del capital humano país como un mecanismo de ascenso en el mercado laboral y de posterior superación material, etc. Tantas otras cosas, ¿o no? Pero no. El gobierno feminista enfatizaba en los cargos públicos de la administración del Estado, en las poltronas gerenciales, los privilegios en la competencia electoral, los grandes foros de la pompa funcionaria internacional, etc. O sea, en definitiva, en los espacios de poder. De hecho, a renglón seguido, minutos después, Boric daba ejemplos concretos de lo que implicaba el autodenominado gobierno feminista. Y seguía con la cuestión de los cargos, de las posiciones de poder. Hoy, cada uno de nuestros 24 ministerios, 14 de los cuales están hoy día liderados por mujeres, cuenta hoy con asesoras de género. Y nuestra Cancillería tendrá como sello la política exterior feminista y la participación de las mujeres en los espacios de liderazgo internacional. Nuestra ministra de la Mujer acaba de asumir una alta responsabilidad en una de estas organizaciones a nivel internacional. Ministerios, asesores, espacios de liderazgo internacional, altas responsabilidades, etc. Una agenda de poder. Y esta semana, el miércoles de hecho, el gobierno feminista se anotó un nuevo punto en dicha agenda de poder. Lo hizo en el Congreso, con un proyecto que se transformó en ley gracias a la derecha. La ley integral o mal llamada sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Pongámosle ley de violencia de género reforzada. Bueno, les decía que ese proyecto se transformó en ley gracias a la derecha, porque habiéndose tramitado por 7 años en el Congreso, fue incapaz de levantar una sola alerta, o al menos una campaña de emergencia previo a la votación. Nada, ni siquiera eso. De hecho, no solo no alertaron, sino que acompañaron con su voto favorable en muchas de las votaciones. Pero bueno, el detalle sobre esa nueva ley se los voy a comentar en esta columna, porque ese proyecto, hoy Ley de la República, y sus implicancias son brutales. Es un antes y un después definitivamente. No tan solo por sus efectos, sino porque revela que la derecha, esta derecha que tenemos, no sirve de nada. Pero como les decía, de eso hablaremos más adelante. Uno esperaría que la agenda del autoproclamado gobierno feminista se ocupara de preocupaciones reales de la mayoría, pero no, porque realmente la agenda del gobierno no va de eso. Todo ha sido poder, poder y poder. Y eso demostró de hecho la Convención Constitucional en el primer proceso, me refiero. De esto trataba el texto resultante de dicho proceso. Democracia paritaria, artículo 1. Paridad en todos los órganos colegiados del Estado, artículo 6. Promoción de la integración paritaria y en todos los espacios públicos y privados, artículo 6 también. Paridad de los órganos colegiados de elección popular, artículo 161. Comisión de fiscalización de los estados de excepción con composición paritaria, artículo 305. O sea, fíjense en esto. Se trataba de la comisión que fiscalizaría las medidas implementadas en un estado de excepción constitucional. O sea, nada que ver a nada, pero con composición paritaria. ¿Qué es lo que motivaba a cuotear hasta los órganos más recónditos de la administración estatal? A meterse con todos los espacios privados o a arreglar resultados electorales conforme a su concepción de activismo ideológico. Bueno, la verdad es que sabemos las razones para aquello. Yo creo que muchos de ustedes las intuyen y la verdad es que se explicaron,
se discutieron y finalmente se aprobaron en la Convención Constitucional. Razones de las que a día de hoy no tenemos registro ni mayor constancia, porque, y esto como nota al pie de página, no tenemos registro porque no hay actas de esas grandes discusiones. Y esto lo digo en serio, no hay actas, no están. Y de hecho, si uno quiere acceder a la página web de la Convención, no lo logrará con facilidad. Tiene que entrar como por el lado. Y cuando lo logre, se encontrará que en su página principal, la noticia destacada dice así: Convención deja a disposición del Archivo Nacional y Ciudadanía información del proceso. Esto fue el 5 de julio de 2022, un día después de que la Convención tenía ordenada su disolución. Pero la verdad es que no hay actas. La Convención o el Archivo Nacional mienten. Pero nosotros estuvimos presentes ahí. Nuestra directora ejecutiva se desempeñó como convencional constituyente en la comisión más fuerte, la de Derechos Fundamentales. Yo mismo estuve trabajando todo ese periodo junto a ella, y la María José Olea hacía lo suyo con las redes sociales y la creación de material audiovisual que salía de las sesiones, etc. Estuvimos ahí y lo vimos. Tal como los anuncios de Boric en la cuenta pública sobre el gobierno feminista, lo de la convención era eso: una agenda de poder hecha y derecha, destinada principalmente a llenar espacios de poder y financiar organizaciones de activismo. Y es una agenda de poder que se persigue en parte por su eficacia en términos electorales, que se busca para sacar partido en esa área, pero que además es subversiva en términos ideológicos. Entonces, electoral porque aspira a conseguir cierto rendimiento en un nicho de votos, que en realidad no es un nicho, es nada más y nada menos que el 50% del electorado, y de paso a su vez permite a quienes la promueven el inmunizarse. ¿Y a qué me refiero con inmunizarse? A que permite a quienes la impulsen el contar con una especie de sello de sororidad, de cumplimiento de los estándares del colectivo feminista. Y esto a su vez redunda en no verse afectados o verse menormente dañados o impactados, por ejemplo, por acusaciones o denuncias de actos que atentan contra el credo feminista, o que son derechamente delictuales. Y el caso del mismo candidato Boric, hoy presidente, es la prueba más fuerte de eso, el caso de 2021. Yo no sé si lo recuerdan bien, porque la verdad es que se habló bastante poco, y los medios de comunicación, salvo el Libero, que fue el que publicó la nota, dejaron bastante que desear con respecto al tema. Incluso los mismos candidatos que competían contra Boric fueron excesivamente benevolentes con el Frente Amplista. Vaya a saber uno por qué. Que tiene la presencia aquí de Gabriel Boric, que se ha visto envuelto en una polémica durante las últimas horas por una denuncia de acoso en su contra que sale en redes sociales en el mes de julio. La cosa es que corría el año 2021, plena campaña presidencial de primera vuelta, cuando una mujer denunció por redes sociales el haber sido acosada años atrás por Gabriel Boric. Es un cerdo que me acosaba cuando trabajé con él, decía la denunciante. Ella presentó sus quejas a los movimientos en los que militó Boric, Izquierda Autónoma y Movimiento Autonomista, y ninguno de estos investigó, porque no habrían existido protocolos de acoso para hacerlo, decían. Suena un poco insólito, pero ellos, la izquierda, o en verdad los políticos en general, son así: burocráticos, protocolares, regulatorios. Tras la denuncia de esta mujer, en 2021, Emilia Schneider diría, cito, que los hechos son verdaderos, nadie ha dicho lo contrario. O sea, Emilia Schneider, que hoy sería de los principales guaripolas de la ley de violencia de género, que pasaré a comentarles en un momento, admitía que los hechos en que se fundaban las acusaciones de acoso que pesaban contra Boric eran verdaderos. Antonia Orellana, quien hoy es ministra de la Mujer de Gabriel Boric, habría sido la encargada de desactivar, le llamaron, la denuncia. Ella se encargó de devolver a la denunciante al closet en la que se encontraba antes de denunciar. Y lógicamente así, o sea, sin el apoyo de los colectivos feministas, ni de sus principales exponentes, ni de sus autoridades feministas como Orellana y Schneider, lo que pasó con el caso fue que simplemente se apagó. Se acabó. Fue indiferente para Gabriel Boric, que estaba inmunizado del ataque feminista. Fue indiferente para Antonio Orellana y Schneider, porque se trataba de alcanzar el poder, de hacerse de la presidencia a toda costa. Y fue indiferente para el movimiento feminista, porque si de un compañero se trataba, la sororidad y el yo sí te creo podían irse al carajo. ¿Y no es esto raro? No tanto, y justamente es eso lo que estoy tratando de decir.
porque había poder de por medio, visibilidad, la posibilidad de darle un impulso a la agenda, recursos públicos, etc. Porque estaba todo eso, es que los mecanismos de persecución de la feligresía progre no se activaron. En este caso no hubo dedo acusatorial, escarnio público, condena social antes del proceso judicial, solicitudes de renuncia, etc. Nada. Se trataba de sujetos inmunizados con la credencial de la sororidad, buscando alcanzar el poder como fuese. Y la razón por la que insisto con esto, con la idea de que esto es una agenda de poder, es porque esta en parte es sostenida socialmente por aquellos adherentes blandos del feminismo, los del feminismo soft, esas personas para las cuales es mucho más fácil o cómodo vestirse de rosado o morado en señal de empatía, en vez de no adherir a la moda y recibir las malas caras. Esas para las cuales es más fácil usar las mismas consignas del movimiento como el yo sí te creo y replicarlas con un hashtag en sus redes sociales en vez de amagar a señalar que una acusación no es más que eso, una acusación, y que la parte acusada sigue siendo igual de inocente que antes de la acusación, salvo que se demuestre lo contrario. En parte puedo entender a esas personas, no las comparto, por supuesto. Puedo entender a esas personas, es más fácil, mucho más cómodo, está de moda, va con la ola, con la marea social, etc. O incluso a veces, sin mediar moda siquiera, solo hay falta de información. En ese sentido, ese feminismo soft es una barrera alimentada por la comodidad y a veces la carencia de información. Es un obstáculo previo que impide despejar o mostrar con más claridad la verdadera agenda de poder que impulsan los promotores de dicho movimiento. Entonces, esa agenda se hace evidente una vez que primero se despejan estas barreras previas de la comodidad y segundo que se apunta a la evidencia. Por ejemplo, el caso Boric. Por ejemplo, la ley recién aprobada que les comenté al comienzo de esta columna y que resumiré en un momento más. Los estudios matemáticos y científicos que ganadoras de premios Nobel han publicado sobre la llamada brecha salarial. La batería de proyectos de ley del gobierno y sus parlamentarios en otras materias, etc. Después de conocer algo de todas esas cosas, es más difícil estar tan a gusto en el feminismo blando. De todo eso quiero seguir hablándoles, pero antes de eso yo les decía que esta agenda de poder no solo persigue efectos electorales, sino también una subversión ideológica, porque pretende diluirlo todo a partir del lenguaje y partiendo, por supuesto, por todo aquello que parece ser más objetivo. Asistimos entonces a la relativización de todo, a la subjetivación de todo aquello que nos rodea. Ya no estamos hablando de mujeres, nos referimos a personas menstruantes o a personas gestantes. La violencia ya no tiene que ver con el empleo de la fuerza física sin limitación, regulación o responsabilidad alguna para quien la emplea, sino es como toda acción, omisión o tolerancia de una acción o omisión que sea capaz de herir la susceptibilidad o sensibilidad de otro. Ya no nos referimos a los dos sexos, porque las ciencias son construcciones de opresión, sino a los más de 130 géneros posibles, etc. De hecho, y esto es cierto, no son inventos míos, de hecho el nivel de desfiguración ideológica llega a tal punto, y esto está pasando en todo el mundo, llega a tal punto que las activistas feministas, las representativas del movimiento hoy, se ven impedidas de definir aquello por lo que supuestamente luchan. Me refiero a la mujer misma. Llegó a tal punto el relativismo radical, el vaciamiento ideológico de conceptos, que se muestran incapaces de dar una idea acerca de lo que es una mujer. ¿Qué es para ustedes una mujer? Exactamente, ¿qué es para ustedes una mujer, señor Sánchez? ¿Qué es una mujer para ustedes? Yo lo tengo claro, pero ¿qué es una mujer para ustedes? ¿Qué es una mujer, señora Abascal, para usted? Lo estoy preguntando yo. No, le pregunto yo a usted, ¿qué es una mujer para usted? Pues aquí se ha quedado en tablas, no lo van a contestar. Y si es que se da, si es que no se va de la pregunta, se entrega un significado tan ideológico, a tal punto de que inclusive se define a la mujer en su totalidad a partir de la opresión y la vulnerabilidad. Ser mujer es tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres. ¿Y lo pondrías así en el diccionario? En plan, bueno, mujer, no sé, persona que tiene... nunca me han pedido el ejercicio de hacer una definición de la RAE, pero vale, acepto el reto. Pero lo que me dices es como podríamos poner persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. ¿Eso sería la definición de mujer? Sí. Solo como un apunte. La primera, la que evadió la pregunta, Yolanda Díaz, era en ese entonces, y lo es hoy también, ministra del Trabajo en España y pretendía ser la presidenta de cerca de 50 millones de españoles, 25 millones de mujeres, pero era incapaz siquiera de entregar su visión acerca de lo que son esas mujeres.
La segunda fue la ministra de Igualdad en el mismo país y comandó la famosa ley Solo sí es sí. Regulación también, igual que la ley de violencia de género, de inspiración y fundamentación feminista. Regulaba otras materias, por supuesto, pero su inspiración era la misma. Y a fines del año pasado, esa ley ya contaba con 1.233 condenados por delitos sexuales, beneficiados con reducciones de penas, producto de la aplicación de dicha ley. En fin, hacer evidentes este tipo de cosas, este tipo de casos, eliminar esas barreras de la comodidad en las que muchos pueden estar inmersos, disipar la falta de información, también es útil al objetivo de reconocer, porque claro que los hay, los problemas reales que efectivamente existen o pueden existir. Bueno, de hecho, parte de la efectividad de la agenda de poder feminista está dada en parte por esa denuncia de problemas. Que luego los promotores de dicha agenda se indiquen como enemigo y causante al capitalismo y a las estructuras sistémicas de opresión y sometimiento, y que además su batería de soluciones sean el aborto legal, seguro y gratuito, las clases de educación sexual para lactantes, el aseguramiento de cupos en órganos de elección popular o en directorios de empresas, sumados a la creación de ministerios, reparticiones públicas y un aumento de presupuesto. Luego, todo eso que acabo de mencionar es otra cosa, que por supuesto guarda muchísima distancia con los problemas que apuntaron. Insisto, aquí no se trata de negar lo innegable. ¿No hubo derecho a voto en las etapas iniciales de las democracias? No. No lo había y no era justo que así fuese. La participación en el mercado laboral o las posibilidades de participar eran originalmente escasas, las eran, por supuesto. Estaban limitadas en la administración de sus bienes, también. Y hoy nadie podría estar de acuerdo en que eso pasara, obviamente. La cuestión es que los objetivos cambiaron. Esa pelea por igualdad ante la ley, porque así lo era inicialmente, se disipó porque se triunfó. Y ahora se apuntan otros problemas, algunos reales y otros no. Pero sean como sean, se instrumentalizan. Y son problemas y denuncias a su vez sobre los cuales se han construido mentiras. Se instrumentalizan en beneficio de una agenda de poder, como describíamos al comienzo. Y se crean a su vez grandes relatos que tienen la capacidad para penetrar con mucha eficacia, pero construidos, como señalaba, sobre la base de mentiras. Y quiero ir a dos de ellos. Es muy común que en el contexto del 8M, del Día Internacional de la Mujer, los movimientos feministas insistan en denunciar lo que han denominado como la brecha de género en materia salarial. Y por supuesto que no solo denuncien dicha diferencia, sino que señalen que esa diferencia se deba a que son injustamente discriminadas en razón de ser mujeres. Al respecto hay que decir dos cosas. La primera, ¿existe una diferencia en promedio entre lo que se paga a un hombre y lo que se le paga a una mujer? Sí, la hay. Pero lo segundo, y lo más importante, porque es justamente la discusión, ¿es esa diferencia el producto de actos de discriminación injustos hacia mujeres por parte de empleadores y de la generalidad del mercado de trabajo, como se suele decir? No, no lo es. Y les quiero comentar por qué no es así. Una aclaración rápida, eso sí, antes de seguir. La discusión, el tema de la brecha salarial, se estudia, por supuesto, sobre la base de promedios. Básicamente como todas las cosas. Por eso, si usted es de esas personas que construyen argumentos o teorías sobre la base de un caso particular, o únicamente la experiencia propia, o lo que le pasó a Funanita, si esto es así, le sugiero que no siga viendo este video, porque no le va a agradar demasiado. Porque aquí vamos a hablar como debe hacerse, con promedio. Pero sigo. El año pasado, Claudia Goldin recibió el Premio Nobel de Economía por sus estudios y revisión sobre la inserción laboral de la mujer a lo largo de la historia y sus conclusiones respecto de la brecha salarial. La revolución silenciosa, como la llamó. Apenas esto ocurrió, muchos celebraron que se haya otorgado el premio justamente porque el trabajo de Goldin estaba referido a la brecha salarial. Repito, denuncia paradigmática del movimiento feminista, sobre todo en estos días de marzo. En lo que no se detuvieron demasiado fue en que justamente las conclusiones de Goldin al respecto permitían señalar que dicha brecha no se explicaba por una situación o estructura de discriminación injusta hacia las mujeres, por el hecho de ser mujeres. Que las mujeres estuvieran recibiendo en promedio el 80% de remuneración de la que reciben los hombres tiene explicaciones que la misma Goldin encuentra en factores económicos objetivos, medibles, tangibles, entre ellos los estudios, el sector económico en que se desempeñan hombres y mujeres, el nivel de responsabilidad que se tiene en el puesto de trabajo y el tamaño de las empresas. Entonces, hay brecha porque hay diferencias promedio entre hombres y mujeres respecto de esos factores objetivos.
Cuando no hay diferencia entre esos factores objetivos, es decir, cuando los estudios son los mismos, cuando el sector económico es el mismo, el nivel de responsabilidad del puesto de trabajo, el tamaño de las empresas, cuando todo eso es igual entre un hombre y una mujer, la brecha se reduce a su mínima expresión. La equivalencia de salario entre una mujer y un hombre pasa a ser del 80% al 95%. Y seguramente se estarán preguntando qué es lo que explica ese 5% restante para cerrar totalmente la brecha que no es producto de los factores objetivos que acabo de mencionar. ¿Es discriminación estructural hacia las mujeres? Nuevamente no. Y Goldin también lo explica, y es de hecho la razón principal de éxito de su trabajo. Lo que explica ese porcentaje de brecha restante está dado por la preferencia de la mujer por la flexibilidad laboral, en términos de horario, presencialidad, días de trabajo, etc. Y al contrario, la rigidez en el caso del hombre. ¿Y cómo explica esto Goldin específicamente? Con el reparto de la carga del trabajo doméstico y más particularmente, o en su origen, con el nacimiento del primer hijo. Goldin ejemplifica esta conclusión a partir del caso de los graduados en los másters de gestión o administración de negocio. En este caso lo que pasa es lo siguiente. Recién graduados no existe brecha alguna entre hombres y mujeres. No hay discriminación de género de los empleadores y el sistema capitalista no explota ni oprime. Las diferencias comienzan a surgir entre los 5 y 10 años de graduados. ¿Y es esa diferencia explicable por una discriminación de los empleadores hacia las mujeres? Nuevamente, no. Claro que no. Está explicada porque luego de ese periodo de tiempo, las mujeres en promedio se habrían ausentado del mercado laboral por 1 año. Los hombres, en el mismo espacio de tiempo, solo 1 mes. Es decir, 12 veces menos que las mujeres. Además, en el caso de las mujeres, un 41% había estado sin trabajar al menos 6 meses. En el caso de los hombres, el porcentaje se reducía a 10%. Por eso, las diferencias salariales. Goldin, por último, concluía, además, que esa penalización por ausencia no era específica en mujeres. O sea, que sea un hombre o mujer el que se ausentara por esos periodos de tiempo, sufría de todos modos la penalización en su salario. Entonces, ¿la diferencia de salarios entre hombres y mujeres se debe a una situación estructural de discriminación por parte del mercado laboral y los empleadores? No. Son factores económicos objetivos y el denominado efecto paternidad los que explican la diferencia. Ahora entonces, uno podría discutir cómo distribuirse la carga del trabajo de cuidado de los hijos y el hogar. Y eso es perfectamente legítimo. Es razonable que así sea. Pero esa es una discusión que le compete a las familias y cuya decisión final, por supuesto, recae en ellas. No en el Estado, no en el Ministerio de la Mujer, no en el colectivo feminista ni en las leyes de género, en las familias. Otro tema que se ha construido sobre la base de una mentira y respecto al cual se han creado narrativas de fantasía y se ha legislado teniéndolas en cuenta es el de la ley de violencia de género. A propósito del 8M, el gobierno feminista de Gabriel Boric y Antonio Orellana apuró la tramitación y logró su aprobación esta semana de la nueva ley de violencia de género reforzada, la mal llamada Ley Integral o sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Suena bien, ¿cierto? Bueno, la cuestión es que hace unos cuantos meses, creo que 6 más o menos, el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, órgano dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, publicó un análisis muy interesante, el denominado Primer Informe Unificado sobre Homicidios Consumados. En este se hizo una investigación detallada del delito de homicidio en el periodo 2018-2022, o sea, estos últimos 5 años sin contar el 2023. Y ese estudio concluyó que el 90% de las víctimas de homicidio son hombres. Solo un 10% son mujeres. O sea, de cada 10 víctimas de homicidio, 9 de ellas son hombres y solo 1 es mujer. Y esto no varió entre 2018 y 2022. Una aclaración antes de entrar de lleno con el análisis de la nueva ley feminista. Una vida libre de violencia para las mujeres es un propósito noble, algo que por supuesto todos queremos. ¿O acaso alguien podría defender que las mujeres sufran violencia? No, por supuesto que no. Todos o casi todos tenemos madre, hermanas, parejas, abuelas, hijas, etc. El problema, sin embargo, de esta nueva ley es que supuestamente, en nombre de las mujeres, profundiza una agenda ideológica de poder
y bajo la premisa de que las mujeres están sufriendo una ola inusitada de violencia de muchísimos tipos, nuestros senadores y diputados aprobaron cuestiones sumamente peligrosas para cosas que nosotros consideramos básicas, muy personales, como la libertad de pensamiento, la memoria individual, la igualdad ante la ley, entre otras cosas. Y no son inventos míos. Lo que les voy a comentar ahora son contenidos textuales y explícitos de la nueva ley. Primero, en su artículo 8, se señala que el Estado deberá promover el enfoque de género en todas sus actuaciones. Luego, en su artículo 9, incorporación de la perspectiva de género en los planes educacionales. En ese mismo artículo 9, en su letra B, medidas de sensibilización de los medios de comunicación. En su artículo 10, capacitaciones para el personal del Estado en perspectiva de género, o sea, para todo el funcionariado. ¿Saben cuántos son? Es un ejército, son 800.000, según datos del INE a 2023. 800.000 funcionarios formados en perspectiva de género. Luego, en su artículo 12, contenidos de género obligatorios en las instituciones de educación superior, o sea, en las universidades, los centros de formación técnica e institutos profesionales. Acá tenemos a otro ejército, 1.300.000 estudiantes, de hecho, según cifras de un análisis de datos del Ministerio de Educación, de fecha 2023. En su artículo 13 se ordena la incorporación de la perspectiva de género en los programas de formación, contenidos y políticas del Ministerio del Interior, de Carabineros, de PDI, de Gendarmería y del Ministerio del Trabajo. Acá puede sumar a montones de miles de nuevos funcionarios formados en perspectiva de género. Son 16.000 en Interior, 57.000 efectivos en Carabineros y 13.000 en PDI, otros 18.000 en Gendarmería y 8.700 en el Ministerio del Trabajo. Números que, por supuesto, no me invento yo, son datos del Anual Estadístico del Empleo Público en el Gobierno Central, de la Cuenta Pública del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o de DIPRES, todos con fechas de 2022 o 2023. En el artículo 12 se obliga a los colegios a promover una educación no sexista, entrometiéndose de manera total y absoluta en los proyectos educativos particulares y generando una escuela de adoctrinamiento escolar. De hecho, según datos del Centro de Estudios Mineduc, la matrícula en 2022 alcanzó los 3,6 millones de escolares, y de esos 3,6, 2,4 millones corresponden a alumnos de colegios subvencionados y en menor medida totalmente particulares. En el plano más ideológico conceptual, la Ley de Violencia de Género introduce la interseccionalidad en su artículo 1. Esto, como su nombre lo dice, se refiere a la intersección de distintos factores de discriminación. Le hace raza, clase, género, sexo, etnia, nacionalidad, religión, edad, etc. La concurrencia o presencia conjunta de 2, 3 o más de esos factores que genera una situación especial de discriminación distinta e independiente de la que cada una de esas categorías daría lugar por sí sola. Es esto de que el ser mujer, negra e indígena es más perjudicial e injusto que el solo hecho de ser mujer, por ejemplo. En sus artículos 5 y 6 se redefine lo que debe entenderse por violencia, no siendo esta ya el empleo de la fuerza física sin limitación, regulación o responsabilidad alguna para quien la emplea, sino como toda acción, omisión o tolerancia de una acción u omisión que sea capaz de herir la susceptibilidad o sensibilidad de otro. Porque ahora con esta ley la violencia adopta diversas formas, dentro de ellas la violencia de género, la que podría verificarse incluso con la sola omisión que cause sufrimiento a la mujer en razón de su género. Esto es en serio. Es textualmente el artículo 5 y de hecho en su artículo 6 se crean nuevas formas de violencia, incluyendo la simbólica, que es aquella que tiene como objeto el naturalizar estereotipos que le produzcan afectación a la mujer. Y ojo, ni siquiera debe naturalizarlos efectivamente, solo basta que conforme a quienes acusan y quienes juzgan la conducta haya perseguido ese objeto. Esto es muy grave. El ensanchamiento del concepto de violencia, el vaciamiento del contenido de dicho concepto es gravísimo. No es banal. ¿Y para qué hacen esto? ¿Qué permite o a qué da paso el vaciamiento de un concepto? Lo que permite el vaciamiento es el dotar al concepto de un nuevo significado, el significado propio que el promotor de esta agenda de poder quiera darle. Por eso la violencia económica, violencia simbólica, violencia institucional, violencia mediática, etc. De hecho, todas esas violencias están en la ley, salvo la mediática, que en todo caso también se propuso incluir. ¿Y qué permite el dotar al concepto de violencia de un nuevo significado? Primero, el despliegue de una serie de medidas
políticas, programas e imposiciones que se hagan cargo de este nuevo fenómeno de violencia. Son medidas políticas, programas e imposiciones ideológicas con objetivo de poder, como el mismo concepto de violencia que se enarbola. Eso de cajón. Pero lo más grave es que también permite legitimar ciertas conductas de respuesta a esa nueva violencia. ¿A qué me refiero? Ustedes, por supuesto, recordarán lo que se decía en el contexto de crisis de octubre de 2019 respecto de los ataques indiscriminados a negocios, casas comerciales, farmacias, bancos o supermercados. ¿Por qué la izquierda radical lo justificaba? ¿Qué contexto les daba la izquierda radical a dichos actos de violencia irracional? ¿Se acuerdan? Decían que el sistema neoliberal era violento, que las pensiones de miseria de la AFP eran violentas, que los altos precios de los supermercados eran violentos. La izquierda veía y apuntaba violencia en cuestiones que difícilmente podían ser catalogadas como tales. ¿Y para qué? Para justificar lo que sí era realmente violencia: la quema de supermercados, el saqueo de farmacias y casas comerciales, los atentados a las fuerzas policiales, etc. A la violencia de los capitalistas había que responder con violencia, ¿o no? Esto es lo que pasa cuando la relativización llega a niveles críticos. La nueva ley también introduce el derecho de quien alega ser víctima de no ser cuestionada por su relato, en el contexto del proceso penal, basándose en estereotipos de género. Estereotipos que, por supuesto, los mismos promotores de esta agenda de poder han denunciado como tales. Y esto también es brutal, porque una de las bases del proceso penal es que quien sea acusado, por ejemplo, de violencia de género, tenga la capacidad y el derecho para controvertir la teoría y relato del caso de la contraparte, con todas las armas de la ley y el debido proceso. Si eso no existe, ahorrémonos el proceso y conformémonos con la condena social. En fin, todo en esta nueva ley es muy brutal. Es la instrumentalización ideológica pura y dura de las poderosas respecto del dolor ajeno de las que no tienen nada. Todo al servicio de una agenda de poder. Las defensoras de la ley, de hecho, dicen que salvarán vidas. Es un movimiento y un conjunto de ideas que pueden salvar vidas. Y recién estamos llegando al final de la tramitación de un proyecto que salva vida de chilenas. Por eso esta misma demora que hemos tenido acá en el Congreso Nacional es una agresión. Ahora que la tramitación de un proyecto de ley demora tiempo es violencia. Es, como dice la diputada, una agresión, en fin. Siempre dicen que esto es así, que salva vida, que mueren X mientras no hacemos Y, etc. Las mismas justificaciones alegaban para otras reformas normativas anteriores, para la creación del Ministerio de la Mujer, para reformar el Código Penal, para reformar la ley antidiscriminación y ahora para la nueva ley de violencia de género reforzada. Pero lo cierto es que ni sus reformas legales, sus nuevas burocracias, sus aumentos presupuestarios o sus flamantes discursos responden a la realidad, porque los datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito son lo que son. Números irrefutables que la grandilocuencia de las activistas feministas no pueden superar. Lo cierto es que, desde la creación del Ministerio de la Mujer en 2016, y según los datos del centro que les menciono, que por cierto es una entidad estatal, los casos de abusos y otros delitos sexuales contra mujeres en 2022 aumentaron en un 85% en comparación con el 2016. Las violaciones contra mujeres aumentaron un 58%. Los casos de BIF contra la mujer aumentaron un 12% en comparación con el 2016. Las lesiones un 12%, los homicidios un 4% y el robo con violencia e intimidación contra mujeres un 2%. Y si repasamos la década, de 2014 a 2023, el primer año de Boric se lleva varios récords lamentables, eso sí. Es el con más abusos y delitos sexuales contra mujeres, más lesiones menos graves, graves y gravísimas contra mujeres, el con más violaciones contra mujeres, el segundo con más homicidios y el segundo con más violencia intrafamiliar contra las mujeres. Por eso, siempre dicen que para salvar vidas. Para salvar vidas y para que la mujer no sufra violencia hay que aplicar enfoque de género en todo el Estado. Para salvar vidas y para que la mujer no sufra violencia hay que incorporar la perspectiva de género en los planes educacionales, pautear a los medios de comunicación, formar en perspectiva de género a 1 millón de funcionarios públicos, adoctrinar a 3,6 millones de escolares y 1,3 millones de estudiantes de la educación superior. Es indignante y todo esto se hace en nombre de la mujer. Muchos creerán que exagero, que estoy en el ámbito de lo ridículo, como por ejemplo lo que pasó con Chile en la competencia internacional de equipos SWAT y su equipo con perspectiva de género.
Me refiero a esta competencia internacional de policía a la que Chile asistió con un equipo de mujeres con este resultado. In the UAE SWAT Challenge this year, Belarus, Thailand, Chile, 2 teams from the Emirates. El equipo llegó a la meta bastante tiempo después que los competidores masculinos. Y era esperable que esto pasara. Y que pasaran, esa vergüenza no fue culpa de las policías chilenas. Ellas fueron a representarnos porque un burócrata administrativo, conforme a esta especie de nuevos criterios, así lo decidió. Pero más allá de esta historia humorística, esto no es algo para la risa. Porque la agenda de poder del feminismo ha incubado una narrativa de odio, resentimiento y confrontación entre hombres y mujeres. Y cómo no, si estas eran las consignas aplaudidas por muchos en su momento. ¡El violador eras tú! ¡El violador eres tú! ¡Son los pacos! ¡Los jueces! ¡El Estado! ¡El presidente! Y sobre la base de consignas como aquellas, han pavimentado el camino para destruir verdaderas conquistas de la civilización occidental que creo que todos valoramos. La presunción de inocencia de nuestros hermanos, maridos, hijos, padres, abuelos. La libertad de expresión que tenemos tanto en calidad de personas naturales como también asociados en medios de comunicación, grandes, chicos, digitales, etc. El derecho a educar a hijos, a defender con todas las de la ley la propia inocencia respecto de acusaciones y denuncias en contra, a sostener proyectos educativos, etc. Y en el plano político, lo grave es que todo esto ha pasado sin una mayor oposición. Prueba de lo que digo es nuevamente la ley de violencia de género que les comenté recién. No hubo alerta por parte de la oposición, tampoco campañas en contra. Nada de eso en 7 años, que son los años que estuvo tramitándose el proyecto. Y de hecho el proyecto avanzó y se aprobó con votos de muchos que dicen ser opositores. Mención especial para Renovación Nacional. Oiga aquí un dato. Los 3 competidores de la última elección de RN interna, Galilea, Paulina Núñez y María José Gatica, fueron fundamentales en que esta ley pasara del Senado a la Cámara el día martes. Y es tan escandalosa la falta de oposición que de hecho un anuncio eventual de candidatura municipal, la de Marcela Cubillos en Las Condes, los remece y aturde más que el avance y aprobación de este proyecto de ley de violencia de género. Vea usted las redes sociales de los diputados de la derecha, de todos. Le aseguro que no encontrará más de 3 comentarios sobre la ley. La aprobación de la nueva ley de violencia de género marca para nosotros un antes y un después. Un antes y un después porque retrató a cuerpo completo a la oposición. Y un antes y un después por el nivel de peligrosidad de sus contenidos. Y estos contenidos no solo están en esta nueva ley. Están en la Política Nacional de Migración y Extranjería. Están por toda la legislación pesquera. Se encuentran en materia de educación superior. También en el ámbito laboral y en la legislación empresarial. Y ahora último, al parecer también, en las reglas de uso de la fuerza. Casi hay metástasis ideológica y debe pararse ya. Nosotros le hemos comentado que en FNM estamos trabajando en una agenda de propuestas, en nuestro proyecto político que pueda, por supuesto, ser adoptado por quien quiera. Y a propósito de los recientes acontecimientos, dedicaremos parte de este trabajo a diseñar un plan de derogación masiva. Detectaremos todas y cada una de las leyes o normas de esta agenda de poder, de esta agenda de subversión ideológica y propondremos su derogación, aunque sea una por una, hasta lograr el total restablecimiento del imperio del principio de igualdad ante la ley. Pero como todos ustedes saben, somos pocos. Nuestro equipo es pequeño y los recursos son bastante escasos. Por eso necesitamos de su ayuda. Necesitamos que la información que nosotros compartimos con ustedes sea difundida, que nos entregue sus comentarios y que nos hagan llegar propuestas si es que las consideran idóneas. Y si les parece necesario lo que hacemos, conviértanse en miembros del canal y ayúdennos con un aporte mensual, con el que sea. Todo cuenta. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.